Esto es mafia, pero mafia pura, practicada en la sede de un partido político que es el partido del gobierno. Al señor Feijóo quizá habría que recordarle aquello de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque él tiene también alguna cosita ahí. Pero bueno, luego iremos con eso. Aquí de lo que estamos hablando es que en este país no se puede defender a un señor porque te pueden escuchar en tu despacho mediante micrófonos, hackeo o mediante agentes encubiertos o largas manos de alguien dedicados a ello. Eso es lo escandaloso. Es decir, está en juego el derecho a la defensa. Abogado, dice usted, ¿y Feijóo tiene cosas allí? ¿Qué cosas? Bueno, pues mire, casualmente he leído en La Voz de Galicia, precisamente ayer, que empezaba el juicio del señor, porque esto hay que ponerlo en antecedentes, no son unos abogados delincuentes ni nada de eso, son unos abogados que vienen a plantearme a mí, con su cliente, que si puedo hacerme cargo de la defensa de ese señor que estaba en remoto, en un juicio que comenzaba ayer. Ese es lo que se nos plantea. Yo entiendo que ese señor vendría de buena fe mientras no se demuestre lo contrario y venía a plantearme que asumiera su defensa. Me expone el caso, yo no puedo contar lo que él ha dicho, es decir, hace trampa el Confidencial cuando no cuenta todo, cuando no entrega totalmente la grabación, porque ese es el problema que hay ahora mismo, distorsionar y sacar partes de ello. Y yo le preguntaría al representante del Confidencial, ¿quién había en el juicio de mayor rango que la señora esta que están diciendo ellos, del PP, en el juicio ese, quién había y que no se ha mencionado? Porque ayer se enjuiciaba a una persona que fue... Eso bien, en el juicio que ayer empezaba a decir... Porque todo esto tiene un sentido. Al señor del fraude de IVA se le juzgaba ayer. Ese señor se ha dado a la fuga. Consiguió un permiso pocos meses antes de la fecha del juicio y se ha marchado a Dubái. Y ahora mismo... Por lo que leemos en la prensa, parece ser que no ha venido. Eso es lo primero. Por eso se suspendió el juicio ayer, porque no estaba. Y ayer empezaba ese juicio. Hay más personas acusadas en ese juicio relacionadas con él. Alguna de ellas fue alto cargo del Partido Popular. A mí me parece muy casual que no se mencione para nada ese dato, que quizás sea muy relevante, pero a mí me huele a una jugada tipo Marcial Dorado 2, es decir, que quizá haya una foto también de ese estilo. Creo que están en fuentes abiertas. Cuando se mete uno en esas cosas, pues tiene que entender las claves en las que se está hablando. Se está hablando en términos de defensa. En una defensa, es decir, me plantea su caso y yo planteo hipótesis de defensa. Todos los días en España se hacen acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El 80% de los juicios en España se resuelven con un acuerdo que se hace, se escribe y la Fiscalía reduce las penas ¿a cambio de qué? A cambio de lo que se plantea en todas las reuniones. No voy a referirme a este en concreto porque tengo, y repito, deber de secreto y conmino a los del Confidencial que cuelguen en su página íntegramente la reunión de principio a fin para que se vea el sentido de todo lo que allí se dice. Hay una conexión política en esto porque el fraude de hidrocarburos la gente probablemente no conoce, pero el fraude de hidrocarburos en España ha sido millonario. Ha actuado en esto la DIF, la Agencia Tributaria, ha actuado en esto la Fiscalía, ha actuado absolutamente todo lo que se movía. Digo, ¿aquí hay una conexión política o esto es penal puramente? Aquí hay una conexión con el PSOE. Ustedes estaban intentando tirar de un hilo político aquí. El jefe de Fuentes Humanas de la UCO dice en un chat que está incluido en ese procedimiento que vamos a por Coldo, vamos a por los de arriba, vamos a por Ábalos, planteando una investigación prospectiva antes de que existiera nada. Casualmente ese personaje sale de la UCO y se integra como jefe de seguridad en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, desde la que, oh sorpresa, surgen, como dijo Serrano, creo que es el jefe de esa consejería, las primeras querellas de mascarillas. Yo creo que eso tiene relevancia y yo creo que eso sí que afectaría al PSOE, es decir, puede que les afecte para bien incluso, pero eso no van a hablar, lógicamente. Y eso está pendiente de resolverse. Ayer la sección tercera de la audiencia le ha combinado al juez Pedraza que resuelva, pese a su resistencia a ello, los recursos que hemos planteado sobre esto. Eso es un contenido político evidente. ¿Y qué es lo que planteaba este señor? Que como salió esa noticia, que nosotros hemos detectado una nulidad que además incluía unos desgloses, un anidamiento y ocultación de investigaciones, una instrumentalización de procedimientos, él dice, yo también estoy en esa situación, quiero integrarme en eso. Entiendo. Eso es lo que se me plantean mis compañeros que me lo traen. Esa es la situación. ¿Cuál era la función que estaba haciendo la señora Leire Díez en esa reunión?
por qué ella está diciéndole a uno de los presentes, en este caso de modo telemático, que le dé información para, entre comillas, matar al jefe de la unidad de delincuencia económica abogado, de la UCO. Vamos a ver, yo estoy defendiendo a una parte, a todas las partes que vengan, lógicamente, y yo no estoy haciendo ninguna acción política directa, yo estoy haciendo una acción penal que tiene una relevancia política evidente. Y desde luego esa señora viene acompañando a otro cliente mío, y ya lo he explicado 20 veces, pero no me importa hacerlo una más. Este señor, el de la primera reunión, el del que entra en directo, en remoto, por videoconferencia, era la primera reunión de la tarde, la segunda era la del Javier Pérez Dolcet, que tenía ahora a continuación. La primera reunión se alargó, no se acababa esto, no se decidía a venirse conmigo para que asumiera yo la defensa, no hacía nada, y bueno, pues voy dando paso a la siguiente reunión. Entra Javier Pérez Dolcet, que venía acompañado de Leire. Efectivamente, periodista de investigación, etcétera. Curiosamente, y esto lo podrán desmentir si fuera cierto, Javier Pérez Dolcet ha venido también en otras ocasiones. ¿Con quién? Con Olmos. Olmos también ha estado en mi despacho. Olmos ha estado en la misma situación que Leire, en mi despacho. Es decir, o todos moros o todos cristianos. Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable. Lo que hay aquí es efectivamente la conversación de un grupo de abogados, los que están metidos en una mafia, no política, en la mafia del diésel, una mafia de miles de millones de fraude. Miles de millones de fraude en este país, y todos sus abogados son grabados ilegalmente en una reunión en la que están defendiendo los intereses de sus acusados. Cuando se habla de los miles de aforados que tiene este país, y he oído a algún juez hablar de esto, resulta que la inmensa mayoría son jueces. Y luego policías. Y los que menos, los políticos. Yo no estoy diciendo ni a favor ni en contra, sino la realidad de lo que es. Pero el gran fiasco de esto, la gran desilusión para este país, vuelve a ser Feijóo y el Partido Popular. Empezaron España e Irlanda a mantener una posición mucho más firme frente al gobierno de Israel. Y Feijóo protestó. No le gustaba esa posición. Luego llegaron Canadá, Gran Bretaña y Francia. Y Feijóo cayó. Y ahora, entre otros países del mundo, son ya 17 países de la Unión Europea los que avalan la misma posición que empezó liderando el presidente del gobierno. Y Feijóo ahora dice que, bueno, que lo que hace el gobierno de Israel igual no está de todo bien, pero que, claro, la culpa no es suya, porque la pelea la empezaron otros. Pues miren, los equidistantes, los indiferentes y sobre todo los justificadores sobran. Son absolutamente prescindibles e incluso peligrosos. Y cuando un día sí y otro también vemos las imágenes de lo que está sucediendo en Gaza, vemos el asesinato de niños, o por ataques o porque mueren de hambre, cuando vemos a las madres cargando con el cuerpo de sus hijos muertos, cuando vemos cómo se agolpan y se pelean para conseguir un poco de comida en las calles arrasadas, eso nos está interpelando a todos. Eso es un grito desgarrador que o llega a nuestras conciencias para reaccionar, o es que somos absolutamente insensibles e inhumanos por más golpes de pecho que se dé uno en la misa de los domingos. Y esto es lo que está haciendo el Partido Popular. Por eso es tremendo y de alguna manera es miserable también escuchar a Feijóo decir que, claro, que nosotros los socialistas o el presidente del gobierno hablamos y nos dedicamos a buscar soluciones a esto que está pasando en Gaza para no hablar de otras cosas que pasan aquí. Vamos, su insensibilidad y su falta de humanidad es que no tiene límites. Como se demuestra también con la segunda cuestión, que es motivo de orgullo para los socialistas, que es la reunión de la semana pasada del presidente del Gobierno con las víctimas de la Dana. Una reunión dura por el contenido emocional de la misma, pero una reunión absolutamente necesaria, como reconocieron las propias víctimas y agradecieron al presidente del Gobierno su atención, su empatía y las respuestas que le dio. Pero lamentablemente esta reunión es de alguna manera el colofón que visualiza las enormes diferencias que hay entre unos y otros. Diferencias que son palpables y han sido palpables desde el minuto 1. En el minuto 1, la diferencia entre
quienes presionaban para que se diera la alarma y quienes la demoraron. En el minuto 2, la diferencia entre quien estuvo en la calle, al pie de la tragedia, y quien no salió del despacho. Vuelvo a hablar de una foto que he hablado en otras ocasiones aquí, de la famosa foto en la que se ve a la delegada del Gobierno de España con las botas manchadas de barro y a los representantes del Gobierno de la Generalitat Valenciana con los mocasines bien lustrosos. No es la diferencia entre la calle y el entorno. En el minuto 3, un Gobierno de España que ya ha distribuido más de 16.600 millones de euros a los afectados por esta catástrofe y los apenas 800 del Gobierno de Valencia, que además aquellos que tienen que ver con la reconstrucción han sido asignados en su mayoría a empresas relacionadas con la Gürtel. Qué casualidad. Y en cuarto, la diferencia entre quien es empático y se emociona con las víctimas y quien, como hemos visto hacer Amazon, se enfada con ellas porque no le baila el agua. Esta es la enorme diferencia entre unos y en otros, que también me lleva a la siguiente cuestión. La pregunta de ¿para qué quieren gobernar? ¿O para qué gobernamos unos y otros? Yo, de alguna manera, en lo que he hecho del resumen de esta semana, he dicho para qué gobernamos los socialistas. Para liderar propuestas, incluso internacionalmente, y para traer respuestas a los problemas de la ciudadanía. He hablado de universidades, he hablado de vivienda. Ayer el Consejo de Ministros aprobó la subvención para que los menores tengan acceso a unas gafas, para enfrentarse con rigor a las crisis. ¿Y el PP para qué quiere gobernar? Porque es muy curioso ver cómo cada vez que se tienen que enfrentar a un problema se lavan las manos y cargan la responsabilidad a otros. Con la Dana, su queja era que el Gobierno de España no había decretado el estado de emergencia para asumir en las competencias y liberar a los gestores que eran responsables de la actuación allí en Valencia. Con el apagón, la mayoría de los gobiernos del Partido Popular cedieron sus competencias para que fuera el Gobierno de España quien gestionara sus propias comunidades, para que las gestionara el malvado Pedro Sánchez. Y con lo que duermen en el aeropuerto de Madrid se lavan las manos cuando todo el mundo sabe que la competencia y la gestión de los servicios y de las políticas sociales es municipal, que no hay ninguna duda de esto. Y entonces el Ayuntamiento de Almeida dice que no, que este es un asunto, cómo no, del Gobierno de España. Es que el colofón es así gobierna cualquiera. Cuando hay un gobierno, yo doy mis competencias al Gobierno de España y ya si eso cuando lo arreglen, ya me las devuelven. Y mientras yo me dedico al Open de tenis, a la Fórmula 1 y a repartir el dinero a Quirón y compañía. Pero esto no es gobernar. Esto es otra cuestión. Y por mucho que lo vendan, su cónclave, el cónclave del PP, no solo no va a cambiar esto, no solo lo va a mejorar, sino que lo va a empeorar. Y solo pongo dos ejemplos. El primero, se quieren cargar las primarias. Es decir, les molesta la democracia. Y les molesta que sus propios militantes voten y decidan lo que quieren. Ellos prefieren, porque les gusta más esto de los compromisarios, es decir, que los pocos de siempre sigan decidiéndolo absolutamente todo. Es que no pueden evitarlo, ni en lo público ni en lo privado, en lo orgánico en este caso. El PP siempre privilegiando a los privilegiados. Y el segundo ejemplo es político, y es que ayer leí cómo el señor Feijóo quería que poner el foco de su cónclave, de su congreso, en la política de inmigración. Es decir, igual que hace Vox. Porque además lo hace con los mismos planteamientos, con la estigmatización, con la expulsión y la devolución de estos inmigrantes a sus países, igual que Vox. Y claro, cuando uno nada como un pato, anda como un pato y vuela como un pato, es un pato. Es decir, cuando el PP pacta con Vox, lleva a Vox a los gobiernos y copia la ideología y las propuestas de Vox, es Vox. Conclusión, el PP es Vox en este momento. Y acabo con otra cosa que es que si no me vais a preguntar. El uso de las lenguas en Europa. Bueno, a mí lo que está pasando me sugiere una idea, y no es la primera vez, que es que al PP no le gusta España. Al PP no le gusta España.
Porque España habla en castellano, claro, y en euskera, y en gallego, y en catalán, y querer que esto se reconozca y que tenga su espacio y su uso también en el seno de la Unión Europea, es querer que se reconozca a España tal y como es, en su pluralidad, en su diversidad, en su riqueza, y buscar, como ha hecho el PP, que otros países voten en contra de ese reconocimiento, como digo, lo único que demuestra es que el PP ni entiende, ni le gusta, ni quiere a España. Y no es la primera vez. Han hecho un montón de viajes a Bruselas para buscar que la Unión Europea castigara a España. Fueron para que no vinieran los fondos europeos. Fueran para que no se aplicara ni se aprobara la excepción ibérica y se pudiera rebajar el precio de la luz. Fueron para vetar leyes que ha aprobado este Parlamento. Y ahora van para que no se reconozcan nuestras lenguas. Es que no sé cómo lo calificarán ustedes, pero a mí solo se me ocurre una palabra de la que ellos luego alardean mucho, que es antipatriotas.